Nosotros desde Rebeldía hemos hecho un análisis que creemos que esto tiene que mirarse desde distintas perspectivas que están muy interrelacionadas para poder entender el conjunto del problema. Si hablamos solo de la ludopatía o patologizamos el problema del juego únicamente como una adicción, no vamos a ser capaces de entenderlo de la misma forma que no lo vamos a entender si pensamos que esto se acaba con un real decreto que restrinja la publicidad. Entonces nosotros... hay una perspectiva que es la sanitaria, evidentemente. Uno de cada cuatro personas que empiezan a jugar desarrollan adicción. Por lo tanto, esto es un problema de salud pública. Como tú has comentado, Isa, la OMS recoge la ludopatía como una adicción tan brutal como otras. Entonces, esto también tiene que ser atacado el problema desde el marco de la sanidad pública y con un enfoque sanitario que apueste tanto por la prevención, por las campañas de concienciación, como también en meter recursos en el trato a las personas que ya están adictas. Por otra parte, hay un enfoque económico que es evidentemente que tiene distintos prismas. Primero, el expolio directo que implica la actividad del juego para el bolsillo de las personas que están jugando y para su familia. Que al final esto suponen deuda, suponen pues, muchísimas cosas que afectan no solo al jugador, sino también a su entorno más cercano. Aparte, este tipo de actividad es una actividad económica extractiva. Eso quiere decir que todo lo que se invierte en casas de apuestas, luego eso no se ve repercutido en la economía del barrio, por lo tanto es un saqueo indirectamente de los barrios, y también algo que a lo mejor luego podemos entrar en profundidad y que Luis en su libro pues lo profundiza. Tiene que ver con que los grandes accionistas, los grandes propietarios de las casas de apuestas son fondos buitres, y como ya todos sabemos, los fondos buitres pues suelen tener su sede fiscal en paraísos fiscales, o sea que ni por ni a través de los impuestos, también nos están robando. Luego hay un enfoque político que también yo me gustaría profundizar luego, que tiene que ver pues con las puertas giratorias que ha habido desde la transición en España, de políticos que entraban a un cargo de gobierno y acababan en un consejo de administración de una casa de apuestas. Luego, algo que nosotros lo hemos llamado disputa del territorio, en la medida en que entendemos que las casas de apuestas están colonizando los barrios populares, y tú cuando vas por una calle de Carabanchel o de Vallecas, lo único que te encuentras son casas de apuestas, y no hay alternativas de ocio como tal, o como mucho un parque que normalmente está en mal estado. Entendemos que esto hay que abarcarlo desde también la lucha desde lo popular, porque nos están quitando territorio, nos están quitando nuestro espacio. Y por otra parte, algo que yo creo que no se profundiza demasiado quizás, pero que a mí me parece clave, que tiene que ver con el enfoque cultural o ideológico. Y es que, como ya comentábamos antes, en el paradigma de la crisis de 2008, pues mi generación, que es la generación que nace en esa crisis, se instala la precariedad y la desesperanza como un modelo de vida, donde te hacen a ti responsable, esta es la estrategia, este es el plan, te hacen a ti responsable de tu situación, en una especie de dicotomía de winners y losers, donde tú eres el responsable del lado en el que te posicionas. Es muy significativa la última campaña publicitaria de Sportium, que se llama Apuesta por ti. Esto quiere decir, bueno, que si no arriesgas, que si no tienes el coraje y la valentía de apostar, pues vas a ser un pringado, vas a ser un loser, y además eso es tu culpa. Yo creo que tenemos que abordarlo desde todas estas perspectivas para ser capaces de tener un mapa correcto y saber cómo abordarlo y qué estrategia trazar para acabar con esto. Luis y luego Irene, un par de datos que he buscado para que no piensen que esto es un problema que nos inventamos peligrosos comunistas bolivarianos. En 5 años los jugadores online se han cuatriplicado. Las casas de apuestas suponen el 1% del PIB. Para ubicarnos, la ciencia es el 1,2 o 0,3%. La inversión de las propias casas de apuestas también se ha cuatriplicado, siendo el 50% aproximadamente destinado a publicidad. 25 equipos profesionales de España, que equipos profesionales no hay muchos, ¿vale? Tienen publicidad o tienen contratos de patrocinio con casas de apuestas. Un dato brutal es que el 20% de los jóvenes de 14 años alguna vez ha apostado, con esto de que siempre nos cuelan de que, bueno, es para mayores de 18 años, tal. Bueno, sí, pues los datos nos dicen lo mismo. Y profundizando quizás un poco en el entramado que hay detrás de todos estos poderes económicos, está bien que tengamos presente el máximo accionista de Codere. Digamos que hay dos titanes en España, son Codere y Sportium. El máximo accionista es Silver Point, que es un fondo buitre con sede fiscal en Luxemburgo,
Y en cuanto a Sportium, el 100% de las casas de apuestas físicas están en propiedad de Cirsa. Cirsa es una filial de Blackstone. O sea, lo que estamos hablando es que quien está detrás de la subida de los precios del alquiler, quien está siendo máximo accionista de bancos y de medios de comunicación, también está detrás de las casas de apuestas. Por lo tanto, no es una casualidad, esto responde a un plan neoliberal de un asedio a las clases populares. Luego, en el entramado político, desde el primer gobierno desde Felipe González hasta hoy, mínimo, aunque Luis esto lo conoce mucho mejor, pero mínimo hay una persona que ha pasado por el gobierno de España y ha acabado en el Consejo de Administración de una casa de apuestas. José Ignacio Cases con Felipe González, Pío Cabanillas con Aznar, Juan Junquera con Zapatero y Rafael Catalá, que digamos que es la estrella, es el pichichi, que se hizo la doble puerta giratoria, fue secretario de Estado, acabó en Codere, fue ministro de Justicia y volvió a acabar en Codere. Sin embargo, hay una cosa positiva sí que quiero resaltar de la situación actual, y esto es una victoria y una conquista del movimiento popular y del movimiento vecinal, y es que yo creo que sí se ha instaurado un poco en el imaginario colectivo que las casas de apuestas pues son algo sobre lo que hay que meter mano, no es lo mejor. Y esto yo creo que se traduce en que, por ejemplo, Arcano, que es un rapero, un freestyler muy conocido por ser un rapero pues metido en temas sociales, hizo un anuncio de casas de apuestas hace 2 años y luego le cayó la de Dios por hacer eso y tuvo que salir a pedir perdón. O sea, esto realmente es una victoria, es muy simbólico que ahora ya hasta las propias personas famosas tengan que pensárselo 2 veces antes de hacer publicidad a una casa de apuestas. Yo creo que esto es una victoria y que nos sirve mucho para entender cómo cuando la gente se organiza en torno a un problema concreto y eso se pone en la agenda mediática, las cosas empiezan a cambiar. Y por otro lado, en el presente día de hoy, están habiendo iniciativas legislativas en casi todos los parlamentos autonómicos, están habiendo mociones en los ayuntamientos. Hoy mismo en Málaga nuestros compañeros de Podemos y de Izquierda Unida, junto con la coordinadora contra las casas de apuestas, han presentado una moción en el Ayuntamiento de Málaga. Garzón seguramente va a sacar dentro de poco un real decreto bastante importante y bastante significativo. Y bueno, yo creo que se están dando avances y que esta es la pelea y que tiene que ver con el plano popular y también con el plano institucional. Y Luis, cuando anunciamos el acto, pues en las redes como que se llenaban los comentarios pues por tweets, por ejemplo, comentarios del palo: mira, estos haciendo un acto contra las casas de apuestas, si tienen el ministerio, ¿por qué no acaban ya? Vendidos, tal. Que tú podrías pensar, no, son de Vox, son bots, son trolls. Y realmente te metías en el perfil y eran los más rojos del mundo, un montón de osos y martillos, y te comentaban eso. Y esto, que parece como un hecho aislado, por desgracia es como más común de lo parecido, tanto en redes como en muchos espacios del tejido asociativo. Entonces yo esto justo lo comentaba con Irene el otro día, porque aquí vamos a hablar como del futuro. Yo creo que la estrategia que tenemos que trazar forma parte del futuro, no solo son las políticas que podamos sacar en ayuntamientos, parlamentos y distintos gobiernos. Yo creo que esta perspectiva de tienes el ministerio, cámbialo todo, arréglalo, puede esconder 2 cosas. Una, ignorancia jurídica, que yo no tengo ni idea de muchísimas leyes y que es como pues muy legítimo que exista ignorancia jurídica, e incluso un poco de ingenuidad, que entonces eso está mal por nuestra parte, porque seguramente tendríamos que ser más pedagógicos, explicándole a la gente que por desgracia un problema de esta magnitud no se soluciona con un real decreto, porque hay muchas competencias, porque hay muchos poderes fácticos detrás, y porque ojalá fuera tan fácil de solucionarlo con un real decreto. O lo que puede esconder, que yo creo que van más por ahí los tiros, es como esa triste estrategia izquierdista de crecer a costa de, no, en este caso de Unidas Podemos, porque son unos revisionistas que están en el gobierno con el PSOE. Yo creo que esto es muy peligroso y es un poco incluso mediocre políticamente, porque lo que tenemos que centrarnos es, vamos a ver cómo podemos meterle mano a las casas de apuestas para acabar con esto de una forma útil e inteligente. Entonces, cuando tú realmente lo que planteas es que Alberto Garzón es una rata traidora porque lleva no sé cuántos meses en el gobierno y todavía hay una casa de apuestas en mi barrio,
pues lo que esconde seguramente sea o que no, o que por desgracia no entiendes cómo funciona en este caso la legislación, o que lo que quieres es crecer a costa de, y eso no es útil para acabar con las casas de apuestas, que se supone que es el objetivo político que todos tenemos. Entonces, en este sentido, perspectivas a futuro, dos planos como comentaba antes. Uno tiene que ver con el plano popular, el plano social, que eso yo creo que pasa. Nosotros tenemos la consigna en rebeldía de cerrar casas de apuestas, abrir centros sociales. No sirve de nada que nosotros chapemos las casas de apuestas o le metamos mano si no somos capaces también de generar un ocio digno y un ocio accesible para los jóvenes y para los barrios. Para mí el ejemplo del Independiente de Vallecas, de los clubes de fútbol populares, es un ejemplo demoledor en este sentido de que se pueden construir alternativas de ocio sin que venga un concejal y te monte una casa de la juventud. En el centro social de Carabanchel, donde yo vivía, se daban clases de boxeo gratis los miércoles y los jueves. Hay muchas maneras de poder generar espacios de ocio y de socialización digno, que además eso luego vincula a la juventud con la participación democrática. Si entendemos que al final la democracia es ser responsable y ser partícipe de la vida, y la vida, por desgracia también, o por desgracia no, en realidad, gracias a Dios, la vida mía no solo depende de mí, sino que tiene que ver con todo mi entorno y con todas las personas que me relaciono, pues participar de un centro social seguramente es una acción mucho más democrática que presentar una PNL en el Congreso. Y por otra parte, la batalla institucional que la estamos dando, que pasa por todo lo que se puede hacer, aparte del Ministerio, en las comunidades autónomas y en los municipios, codo a codo con las organizaciones populares, para ir poco a poco metiéndole mano a las casas de apuestas, metiéndole mano a la prevención, metiéndole mano a la publicidad y metiéndole mano a todas estas cosas. Entonces, por mi parte ya está, damos paso al turno de preguntas. Sí, Tiene que ver con con los retos en el corto y en el largo plazo. Me ha apuntado algunas cosillas así a bote pronto. Lo fundamental, lo más a corto plazo, que ya llegamos tarde, creo que tiene que ver con los límites en los horarios en el marco de las restricciones del COVID, porque como ya sabemos, cierran antes los bares que las casas de apuestas, y eso se traduce en que mucha gente está pues siguiendo la noche en una casa de apuestas en vez de en un bar. Yo creo que eso es lo más, y se puede hacer, eso es competencia autonómica, incluso a nivel municipal también pueden meter mano, la restricción de los horarios en el marco de las restricciones del COVID. Eh, Reto a corto plazo, que ya lo comentábamos un poco antes, tiene que ver más con lo ideológico y con lo cultural. A mí me parece más potente políticamente y que demuestra más fortaleza si antes de prohibir la publicidad por un decreto, que creo que es lo que tenemos que hacer, pero si antes ya hemos convencido a la gente de que esto es un problema hasta tal punto que ni los famosos se van a atrever a salir de la publicidad, pues creo que es una victoria cultural potente y que se está en ello y está pasando ahora mismo, vamos. Por otra parte, los recursos sanitarios, meterle más pasta y más recursos a la prevención y al trato en el marco de la sanidad pública, presión fiscal a las casas de apuestas, que no cargue el peso de los jugadores, eso es importante. Esto no tiene que ver, esto no va contra los jugadores, esto va contra los buitres, por lo tanto la presión fiscal tiene que ir enfocada a que sean las casas de apuestas las que paguen. Restricciones a nivel municipal de distancias entre casas de apuestas, eso se está haciendo ahora mismo, se está haciendo a día de hoy, son muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos que ya están trabajando en eso. La restricción de la publicidad en la línea del Real Decreto que va a sacar el Ministerio de Consumo, y la facilitación de los espacios de ocio, música, arte, etcétera, por parte de las instituciones públicas. Que además, que esto no es una cosa nuestra que se nos ha ocurrido, o sea, el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos habla de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y hasta donde yo sé, el gobierno por ahora sigue firmando la Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces es un mandato y no es una opinión de unos peligrosos jóvenes bolivarianos. La primera es: ¿qué opináis sobre que se intenten introducir dinámicas del juego de azar
en juegos a los que juegan menores como el FIFA, en el caso de los sobres del Ultimate Team? O sea, muy buena pregunta al que lo ha hecho. ¿Y qué papel creéis que debe jugar la sociedad civil en el reto que se pone a frenar las casas de apuestas? Si les parece, respondo yo primero y si alguien se anima a responder después. La primera pregunta a mí me parece súper clave porque no lo tenemos presente, pero basta que te acerques un poco a la realidad de los videojuegos, en este caso, que los videojuegos no se reduce solo al juego, sino a los youtubers que juegan y a los streamers que es la nueva televisión, diría yo de la juventud. Tú ya no pones La Sexta o Telecinco, tú eliges en Twitch a ver a qué youtuber ves jugando al FIFA o al Fortnite esta tarde. Y en este tipo de juegos, esto tiene que ver yo creo que con la guerra cultural que nos está imponiendo el neoliberalismo. Las modalidades de juego cada vez incluyen más digamos que elementos que tienen que ver con el azar, pero que en realidad es falso, porque tú puedes meter dinero aparte del juego en que se te facilite que tengas más suerte, pues es el caso de los sobres en el Ultimate Team, y que esto está pasando y que tenemos que mirarlo desde esta perspectiva también, porque esto es una producción ideológica que al final tiene que ver con que pues desde muy pequeños vemos el azar, el invertir dinero ficticio o real en tener resultados positivos como una actividad súper legítima y súper válida. Y la segunda pregunta, que ¿qué papel creemos que debe jugar la sociedad civil en el reto que supone frenar las casas de apuestas? Bueno, pues como se dice mucho, tener el gobierno no es tener el poder, y el poder se puede ejercer a través de las instituciones, a través de las presiones que te puedan hacer las élites económicas, o también a través del poder popular, que eso existe, y como dice mi compañero Alberto Rodríguez, si alguien me dice un derecho que se ha conquistado sin una lucha previa, le regalo 100.000 euros. Entonces la organización popular, la organización civil, la sociedad civil organizada, es lo que puede hacer, incluso estando, por ejemplo, en este caso un gobierno progresista, donde está Unidas Podemos en minoría respecto al PSOE, si detrás, o sea, si en la calle hay una sociedad civil organizada, potente, presionando, va a ser más fácil que los postulados, en este caso de Unidas Podemos, pues sea más posible que se ganen dentro del seno del propio Consejo de Ministros. O, si no hay un gobierno progresista y hay un gobierno de Ayuso, no es lo mismo que Ayuso le baje los impuestos a las casas de apuestas si no tiene a nadie en la puerta, o si tiene una concentración de 15.000 personas. Entonces yo creo que en el sentido de las casas, el sentido de la estrategia que hay que tener pasa porque haya una estrategia compartida entre los actores institucionales y los actores sociales. Y no sé si alguien quiere responder también.